Hola amigos, ¿qué más? ¿Cómo están? Bueno, y cerrando esta semana de noticias que ha estado bastante cargada de acontecimientos mundiales, en esta ocasión el resultado de ese juicio a Donald Trump donde se le declara culpable. Inmediatamente esto sucede, comienzan a surgir todo tipo de teorías sobre el futuro de este candidato presidencial de los Estados Unidos que se perfila muy probablemente para llegar nuevamente a la Casa Blanca. Así que vamos a ver qué ocurrió y sobre todo qué podría pasar con él hacia el futuro. Declaran culpable a Trump en su histórico caso penal. Ya el resultado fue, bueno, culpable, no hay nada que hacer. Falta un último veredicto, que creo que es en julio, donde, bueno, ya se hablarán de más detalles de lo que sigue en este caso de Donald Trump. Se ha convertido en el primer expresidente estadounidense declarado culpable de cualquier delito. Impresionantemente, ¿no? En toda la historia de Estados Unidos, todos los presidentes que han pasado, es el único que ha sido declarado culpable en una situación de estas, ¿no? Un escándalo de estos, de corrupción y otros temas. Y bueno, hay que decir que los presidentes o la gran mayoría de presidentes que han pasado por Estados Unidos no es que sean unos santos. Lo que pasa es que esta gente en estos cargos de poder, con todo el dinero, la influencia que tienen, logran burlar la justicia que termina doblegándose ante la corrupción de este sistema. Los grandes y poderosos manipulan la justicia a su antojo. Por eso es que no vemos a grandes políticos tras las rejas. En Nueva York, los miembros de un jurado de juicio penal contra Donald Trump emiten un veredicto de culpabilidad por todos los cargos. Se le imputaron un total de 34 relacionados con la falsificación de registros comerciales. En directo ampliamos esta información con Elena Villar. Hola Elena, ¿qué tal? ¿Qué se sabe por el momento? Hola, ¿qué tal? Los 12 miembros del jurado han decidido. El expresidente Donald Trump ha sido declarado culpable de los 34 delitos que se le imputaban. Una decisión sin precedentes en la historia de este país. Nada más conocerse, el propio Donald Trump se ha dirigido a la prensa a las puertas del juzgado. Ha dicho, entre otras cosas, que el juicio estaba amañado, que luchará hasta el final y que ganará. Ha criticado al juez y al fiscal y ha vuelto a proclamarse inocente y ha acusado a la administración Biden de estar detrás para herir a un oponente político. El verdadero juicio lo hará la gente en las elecciones. Vamos a escucharla. Este fue un juicio vergonzoso y amañado. El verdadero juicio será en noviembre por el pueblo. Justo antes de conocer el veredicto, el expresidente había publicado en redes sociales que sus derechos civiles habían sido violados en una caza de brujas que ha llamado política y anticonstitucional. Nuestra nación fallida es motivo de risa en todo el mundo, había asegurado en redes sociales. Atrás quedan más de 6 semanas de juicio que el jurado estuvo presenciando en silencio en una sala del Tribunal de Nueva York durante ese tiempo. En él, los fiscales expusieron su caso y los abogados de Trump intentaron desacreditarlo. Recordemos que los 34 delitos graves están relacionados con falsificación de registros comerciales. Según el propio alegato final del fiscal, Trump estableció un plan para silenciar durante la campaña a la Casa Blanca en 2016 el relato de la estrella porno Stormy Daniels sobre relaciones sexuales extramatrimoniales mantenidas con el expresidente. Según lo relatado, Daniels recibió por parte del antiguo mediador de Trump, el abogado Michael Cohen, $130,000 a cambio de su silencio. Estas maquinaciones cruzaron una línea legal, según los fiscales, cuando Trump le reembolsó a Cohen ese dinero, falsificando registros para encubrir este asunto. Por su parte, la defensa del expresidente alegó que Trump no había cometido ningún delito, que simplemente entabló negocios con quien en aquel momento era su asociado y que la falsificación de registros fue una farsa basada en el testimonio del mismo Cohen, a quien llamó el mayor mentiroso de todos los tiempos. Trump siempre se ha declarado inocente. Sea como sea, ahora le toca al juez Juan Merchan decidir sobre la pena. Todos los cargos son delitos graves de clase E, la categoría más baja de delito grave en el estado de Nueva York, y cada cargo conlleva la posibilidad de hasta 4 años de prisión, pero el juez podría hacer que Trump cumpliera pena de prisión por cada uno de los cargos simultáneamente. Otra posibilidad es una sentencia, por ejemplo, de libertad condicional sin pasar por prisión. Trump debería, eso sí, presentarse periódicamente ante el Departamento de Libertad Condicional de la ciudad de Nueva York. Se espera que esa sentencia se dicte el próximo 11 de julio. También cabe destacar que Trump puede apelarla. Bueno, ahí está en general la noticia, lo que, bueno, ya se conoce por todos los medios, los 34 cargos por falsificación de registros comerciales, que es un delito grave de falsificación de todos estos registros y violación de leyes de financiación de campañas con un supuesto pago de $130,000 a Stormy Daniels a cambio del silencio sobre el escándalo sexual extramatrimonial de Donald Trump con la actriz Por este fue el escándalo que al parecer no, aquí ya se le acusó de culpable, que Donald Trump quiere ocultar. Y bueno, más allá de que él se defienda, que diga que es inocente, nosotros sabemos que a estos niveles de estos presidentes, de estas élites, es normal estos escándalos de infidelidades, de fiestas privadas, de cosas y fetiches extraños, y ellos lo ocultan, pagan mucho dinero para que esto no salga a la luz. Pero por más que él vaya a intentar apelar todo esto, yo tengo muy claro que el señor Trump sí hizo todas estas marañas para limpiar su imagen. A mí no me sorprende que salga esto. De hecho, es lo menos grave que se le podría
demostrar a un mandatario con el nivel de poder e influencia que tiene en el mundo Donald Trump. Claro, saldrán sus defensores a decir que hay un aparato de conspiración para atacar a Trump, para evitar que llegue a la Casa Blanca. Esta es la élite, sobre todo los del grupo QAnon, que ven a Trump pues como un mesías. Dirán, no, esta es una estrategia de la élite para acallar a Trump, para que no siga denunciando todo lo que viene denunciando desde que estuvo por primera vez en la Casa Blanca. No quieren que Trump llegue porque va a destapar muchas cosas que la élite quiere mantener ocultas. Bueno, aquí se crea como una imagen de un caudillo que está siendo atacado por un monstruo político para evitar que logre la presidencia por segunda vez de los Estados Unidos. Pero aquí Donald Trump no es ningún santo. Por más que las personas de QAnon lo vean como un héroe, no es ningún héroe. Trump es un personaje que trabaja para la élite. Y más peligroso aún, porque él parecería denunciar ciertas cosas del sistema, pero Donald Trump es aliado de los dueños del mundo. Recordemos su yerno, recordemos lo que ha hecho en pro de Israel en su primer mandato y lo que va a seguir haciendo. Es decir, él supuestamente está en contra de ciertas cosas del sistema, pero es un aliado absoluto de los dueños del sistema. Entonces, ahí uno se da cuenta para quién realmente trabaja el señor Trump. Él tiene discursos muy polémicos, tiene posturas, ¿no?, y decisiones que mueven a las masas, utiliza mucho las redes sociales, es un personaje muy polémico que no pasa desapercibido y por eso conecta, ¿no?, con algunas personas, pero este no es ningún caudillo, ningún héroe, ni nada de esto. Pero él es una pieza más de esta agenda global que busca traer a un líder y a un sistema de control totalitario en un corto o mediano plazo hacia el futuro. Y Trump, por supuesto, ha hecho sus aportes para que esto suceda. El veredicto, como dice él, el verdadero veredicto va a ser en noviembre por el pueblo. Estas fueron sus palabras. Ya que él cree que va a ganar. Yo también creo que si Trump se presenta, si no tiene ningún problema para presentarse en las elecciones, va a quedar. Yo personalmente no tengo dudas. Tras recibir ese veredicto, Trump se manifestó y dijo que ese veredicto real lo darían el 5 de noviembre, que es el día de las elecciones en Estados Unidos, y esto lo hará el pueblo. Así que esta es la polémica. Se le declaró culpable y él irá hasta las últimas consecuencias. Luego de esto, él se proclamó preso político y pide a sus seguidores donaciones para la campaña. Sus medios locales, la página oficial de donaciones del Partido Republicano, WinRed, quedó bloqueada cerca de una hora tras conocerse el veredicto esta tarde. El expresidente Donald Trump, declarado culpable de todos los cargos en un juicio penal inédito, que esto llama la atención, ¿no? Esto es sin precedentes. Obviamente aquí está ocurriendo algo extraño. Y lo extraño no es que el sistema que gobierna quiere evitar que Trump llegue, porque ya él lo hizo en un primer mandato y seguramente si no ocurre nada extraordinario va a llegar nuevamente a la Casa Blanca. Aquí lo que puede estar sucediendo es más un conflicto de la política interna de Estados Unidos, ya que el otro bando político no va a querer que gane Donald Trump porque las políticas de Trump irían bastante en contra de ellos, ¿no?, de la línea política, por ejemplo, de Joe Biden. Entonces a ellos no les conviene todo esto y están haciendo todo lo posible para ensuciar de alguna forma o dificultarle el camino político a Donald Trump. Pero eso sucede en todos los países, sucede en Colombia, sucede en Brasil, en Argentina. Las líneas políticas de izquierda y de derecha se tiran fuertemente la una a la otra, se sacan los trapos al sol de cada uno de los candidatos y se forman escándalos. Pero esto no quiere decir que porque el uno denuncia al otro, entonces unos trabajan con el sistema y los otros trabajan por el pueblo. No caigamos en ese juego engañoso porque tanto derechas como izquierdas en todos los países del mundo trabajan para un único objetivo. De hecho, pronto sacaré en el canal un video hablando sobre el verdadero origen de la izquierda y la derecha en la política para que entendamos la raíz de todo esto y dejemos de estar peleando por estas cosas que al final no buscan trabajar por el pueblo. Entonces, estos aquí están peleando es por sus intereses, por ganar más poder e influencia. Trump dijo que el juicio estaba amañado y que pretende esta decisión interferir en las elecciones, indicó el candidato republicano a la Casa Blanca en un mensaje en el que aparece retratado con su habitual traje. Según medios locales, la página oficial de donaciones del Partido Republicano quedó bloqueada cerca de una hora tras conocerse el veredicto. Muchos usuarios
indicaron en redes sociales que habían enviado dinero a la campaña de Donald Trump tras conocer la noticia. Yo esto no le veo sentido. ¿Cómo es que la gente comienza a donarle dinero a Donald Trump? Un personaje que es ultramillonario. ¿Ustedes creen que Trump necesita de las limosnas que sus seguidores le puedan dar? Evidentemente que no. Él tiene el dinero para hacer 20 o 30 campañas políticas sin ningún problema. Pero claro, estas movidas son un poco populistas para que la gente sienta de que realmente está involucrada y está aportando a esa campaña de Donald Trump. Entonces comienzan a donar y decir, no, yo hago parte de este cambio. Yo hago parte de la campaña de Donald Trump. Y esto es un engaño. Usted no hace parte de nada. Porque cuando estos señores planifican, sí, cuando están en elecciones y en campaña, tienen que ver con la gente, contactan con la gente, van y visitan a la gente. Pero cuando llegan al objetivo, que es llegar al poder, se olvidan de todo el mundo y solamente velan por sus intereses, por buscar el poder y por el dinero. Eso es así. Nos guste o no, es así. La página incluye ahora un mensaje firmado por Donald Trump en el que se le acusa a la izquierda de atacarle en una casa de brujas e intimidar a su familia y socios para dejar la política, y agrega que no piensa rendirse y que sigue aceptando donaciones desde $20 en adelante. Pobrecito Donald Trump, parece que no tiene dinero. Yo estoy que entro a la página y le envío una donación porque me da pesar. Aquí se ve el conflicto político entre la izquierda y la derecha estadounidense por llegar a la Casa Blanca. Y la pregunta que muchos se hacen es, ¿podría pagar cárcel Donald Trump? Bueno, él podría enfrentarse a más de una década de prisión. Cada uno de los 34 cargos es un delito grave de clase E en Nueva York, con una pena máxima de 4 años por cargo. En teoría, esto podría sumar más de 100 años. Obviamente esa no sería la sentencia, aunque la condena real probablemente sería mucho menor y podría ejecutarse de manera concurrente. El juez tiene la discreción de decidir si las penas se cumplirán simultáneamente o consecutivamente. Además, debido a que se trata de delitos no violentos y Trump no tiene antecedentes penales, es posible que el juez considere una sentencia de libertad condicional en lugar de prisión. Podría ser presidente de la cárcel. Si él es encarcelado, se abriría un terreno legal inexplorado. Según Frank Bowman, experto en derecho penal, la Constitución no impide que un convicto ocupe la presidencia. No obstante, el proceso de apelaciones y juicios podría prolongarse más allá de las próximas elecciones y toma de posesión. Tras una condena, es probable que los oponentes de Trump intenten nuevamente un juicio político o utilicen la 14ª enmienda para impedir su presidencia, que es lo que quizás estén tramando, ¿no?, los enemigos políticos de Trump. Sin embargo, esas vías han fracasado anteriormente y presentan desafíos significativos. Si Trump es condenado a prisión estatal, podría argumentarse que la cláusula de supremacía de la Constitución lo protegería, ya que esta prohíbe a los estados interferir en los poderes constitucionales federales. Este escenario sería sin precedentes y muy controversial. Bueno, a Trump no lo van a meter preso. Esto, olvidémonos de eso, que eso no va a pasar. Este señor tiene el dinero del mundo, las influencias y el poder político del mundo para evitar eso. Como mucho pagará unas multas y eso quedará así. No esperemos mayores consecuencias. El tema de las leyes y de ir a prisión, eso funciona con personas comunes y corrientes. Si alguno de nosotros estuviese metido en un escándalo de estos, téngalo por seguro que se va a la cárcel. Usted ahí no lo salva nadie porque usted no tiene el dinero de Trump, no tiene el poder político, ni los contactos, ni las influencias, ni nada de eso. Y usted se va derechito para la cárcel. De eso no nos queda duda. Pero a estos niveles eso no ocurre. Esta gente no paga cárcel ni de broma. Y una vez surge esta noticia, comienzan a circular las teorías que ya circulaban desde su primer mandato, ¿no? La relación entre Donald Trump y la profecía, sobre todo la profecía de Parravicini, donde aquella psicografía famosa, ¿no?, del hombre orquesta, cada que Donald Trump sale al escenario público, o más bien al escenario político, pues comienza a tomar fuerza. Y muchos dicen, bueno, ahora sí es el momento, el cumplimiento de esta profecía. No fue en su primer mandato, quiere decir que será en su segundo mandato. Pero vamos a ver qué significa todo esto, porque quizás muchos nunca hayan escuchado del tema de el hombre orquesta, la profecía de Parravicini. Esta es la famosa psicografía, este es el dibujo. Aquí se ve como un instrumento musical. De hecho, muchos también, cuando esto se hizo bastante viral en redes sociales, colocaban aquí la silueta de Donald Trump. Este es el copete, ¿no?, que él tiene en el cabello. Por aquí estaría la nariz,
aquí por donde estoy moviendo la flecha, esta sería la barbilla y la papada de Trump. Realmente sí se parece a él, así como de perfil, sí tiene como una semejanza. Esto comenzó a asociarse desde el año 2016-2017 a la figura de Donald Trump. Se asoció con que sería el final del que en ese momento comenzaría a ser presidente de Estados Unidos. La profecía del hombre orquesta se refiere a Donald Trump. El poema y el dibujo del hombre orquesta fueron hechos el mismo año que el de Kennedy y cuya leyenda recita: principio del fin será muerto el hombre orquesta de Norteamérica. Otro elemento típico de Trump para encasillarlo en el sitio de hombre orquesta se remite a su campaña. Lo costeó casi solo y cambió 3 veces de jefe de campaña en 2015. Es decir, él era casi su jefe de campaña porque si algo no le gustaba lo cambiaba. Es decir, él estaba como a la cabeza de toda su campaña, era el que lideraba todo. Y esto por lo general no es común porque normalmente los candidatos tienen todo un equipo en sus campañas que le manejan todas las cosas y al parecer Trump estaba bastante al frente de todo lo que iba ocurriendo y se le colocó ese título, ¿no? Desde allá de los Estados Unidos se le colocó el hombre orquesta. Inmediatamente ahí está un código que se enlaza con lo que menciona la profecía de Parravicini. Y es real que desde allá lo llamaban el hombre orquesta. De hecho, aquí hay 2 caricaturas. Esta es la primera. Y esto salió en los diarios en aquella época de Estados Unidos, donde se decía Donald Trump One Man Band. Es decir, el hombre orquesta. Esto se dibujó allí en los Estados Unidos para hacer referencia a ese proceso de liderazgo que tenía él en su propia campaña, donde dirigía toda la operación básicamente. Y además de esta caricatura se dibujó esta otra. Aquí está él también como un hombre orquesta, Trump's One Man Band. Y así se graficó. Esta también fue bastante viral en redes sociales. Y todo esto fue tomado, fue enlazado con esta psicografía de Parravicini para decir que esta psicografía se estaba refiriendo directamente a Donald Trump. ¿Pero qué ocurrió en aquella época? Bueno, Donald Trump no murió, obviamente. Entonces, eso hizo pensar a muchos que quizás esta psicografía no se refiere a Donald Trump, quizás se refiere a otra cosa. O también otra interpretación que surgió es que el tema de la muerte del hombre orquesta no se está refiriendo a una muerte física como tal, sino a una muerte política. Y eso estaría quizás un poco más cerca de suceder teniendo en cuenta todos los escándalos y todas las situaciones que le han hecho el camino bastante difícil a nivel político a Donald Trump. Por ejemplo, esto que está sucediendo actualmente, que es lo que ha hecho revivir esta teoría que el símbolo de la muerte del hombre orquesta se estaría refiriendo más a una muerte política. Es decir, quedaría inhabilitado para llegar nuevamente a la presidencia, envuelto en estos escándalos, y ese sería el fin de su carrera política. De esa forma, en el símbolo sería muerto el hombre orquesta de Norteamérica a nivel político por todo lo que está sucediendo. Esa es la interpretación que ha venido tomando más fuerza, aunque no se descarta, muchos no descartan, de que el tema de la muerte del hombre orquesta sea literal y que suceda en algún momento, en este caso, de un posible segundo mandato o quizás en medio de las elecciones, porque algunos plantean el escenario, ¿no? Ya estos son interpretaciones, teorías que circulan por ahí, de que sus enemigos políticos, al ver que no pudieron impedir que él llegara a las elecciones con todo este escándalo del juicio, al ver que no se pudo detener su campaña, entonces utilizarían métodos más fuertes, más graves para impedirlo. Y en este caso podría suceder algún tipo de atentado, alguna situación que afecte obviamente la vida de Donald Trump. Esto es lo que muchos interpretan y esto comenzó a circular desde el año 2015-2016. Las profecías de Parravicini le deparan un futuro oscuro a Donald Trump, si es que él realmente es ese personaje. No es común o normal que un candidato maneje casi toda su estrategia de campaña de punta a punta, ya que implica el manejo de muchos temas a la vez. Por esta causa, bien se le podría apodar como hombre orquesta. Otra cosa que también hace que lo relacionen es que el apellido del Trump se relaciona con trompeta, ¿no? Que es un instrumento musical, trompeta. Es otro elemento que, bueno, muchos asocian con esta psicografía. Algunos expertos en Parravicini piensan también que este hipotético magnicidio no ocurrirá durante su primer mandato, sino en el segundo, más específicamente en 2022. Pero ¿qué ocurre? Que Donald Trump no fue reelegido, sino que Biden le ganó las elecciones. Ahora esto se trasladaría a este tiempo presente con las elecciones del año 2022.
2024. Ahí en teoría iniciaría su segundo mandato. Infieren esta fecha porque el instrumento principal del dibujo tiene 4 cuerdas y el segundo solo 2. Bueno, eso se refiere a estas cuerdas que están aquí. Aquí hay 4 cuerdas al lado izquierdo y 2 cuerdecitas al lado derecho de la psicografía. No sé por qué lo enlazan con el 2022, el hecho de que tenga 4 y 2 cuerdas. Seguramente el tema de las 2 cuerdas se esté refiriendo al segundo mandato, pero el número 4 no entiendo por qué lo asocian con el 2022. Es extraño, quizás el número 4 más bien esté haciendo referencia con el 2024, pero bueno, estas son algunas cuentas que hacen supuestos intérpretes de la profecía, donde meten un poco ahí de numerología. Lo cierto, y lo que yo siempre les he dicho con el tema profético, esto solamente se cumple cuando se da la señal. Si es que Trump representa este símbolo, que hasta el momento es el que más encaja, ¿no? Entre comillas, encaja en lo que es el hombre orquesta que anuncia Parravicini. ¿Qué motivos habría detrás de la hipotética muerte de Trump? ¿Quién quisiera acabar con él? Los que se oponen a su muro, a su xenofobia, los que temen que lleve a cabo todos los disparates que prometió en campaña. Según Conte, un intérprete de Parravicini, habría visto el asesino en las antípodas de estos primeros supuestos. Para encontrar los motivos detrás del hipotético fin de Donald Trump, habría que recurrir a otra de sus profecías, esta vez realizada en 1938, cuyo dibujo es acompañado por el siguiente poema: se levantarán las clases sociales, se batirán en conflictos, el mundo sangrará y los dictadores dominarán, mas serán muertos. El mundo marcha hacia un único gobierno. Bueno, esta es la agenda y el plan de la élite, donde en algún momento se levantarán las clases sociales, protestas a nivel mundial, esto lo mencionan otras profecías, surgirán conflictos bélicos mundiales. Además de esto, el mundo sangrará derivado de los conflictos bélicos. Los dictadores dominarán, mas serán destruidos, serán muertos. Esos son líderes que se levantan, líderes políticos, es decir, los gobiernos antiguos comenzarán a caer para dar paso hacia un único gobierno. Aquí lo que está escribiendo Parravicini es el paso a paso de esta agenda global que, como lo decía ahora, las profecías, otras profecías también revelan cómo va sucediendo esa transición de ese viejo mundo, de esa estructura política, económica antigua, hacia una nueva estructura o un nuevo gobierno totalitario. Y obviamente personajes como Donald Trump hacen aportes, como líderes de potencias mundiales como Estados Unidos, aportan para que esos planes se ejecuten. Habría un poder oculto mundial detrás del magnicidio de Trump. Ahí es donde se empieza a entender el porqué del asesinato, el porqué del caos social y político. Hay un gobierno total que busca someter todo a su régimen de conducta y todo aquel que se aparte, aunque sea un poco, está cayendo en la mira de este poder. Argumenta el experto en Parravicini y explica, según su óptica, por qué Trump ya está enfureciendo a este poder oculto. Estas son las visiones que ven a Trump como un líder, como un caudillo, como un líder político positivo para la humanidad, como si estuviese en contra del sistema de la élite. Y vuelvo y repito, los que piensen eso de Trump están equivocados. Y lo digo así clarito. No importa si aquí hay gente que comulga con las ideas de QAnon, no importa, están equivocados. ¿Y por qué están equivocados? Porque esto se analiza con una lógica muy sencilla. Usted investigue, tómese 5 minuticos en internet, investigue quiénes son los que están detrás del poder global. Una vez usted se da cuenta de eso, usted comienza a buscar los personajes que están en puestos de poder importantes o que han estado en esos puestos y cuáles de ellos han apoyado a esa causa de ese poder oculto que ha controlado y que dirige el mundo. Bueno, usted se va a dar cuenta que quienes dirigen el mundo son el pueblo del falso Dios, el pueblo elegido del falso Dios, y quienes han trabajado directamente para los propósitos de ese pueblo es principalmente los Estados Unidos. Y dentro de los presidentes de los Estados Unidos, sobre todo en esta época moderna, el que más ha aportado para que los planes de esa élite se den es el señor Donald Trump. No queda duda, con su yerno Jared Kushner. Investigue lo que ha hecho Trump para que Israel logre ciertos propósitos. Este señor fue allá al Muro de las Lamentaciones a inclinarse ante el falso Dios extraterreno, reptil, que eligió a este pueblo en el pasado. Entonces, ¿para quién trabaja Trump? Si Trump trabajara para la humanidad, estuviese denunciando aquellas manipulaciones que se le han ocultado a la humanidad. Estuviese denunciando lo que hay que decir
de esa élite. ¿Ustedes no creen que este señor sabe muchas cosas? Sabrá mucho más que nosotros de ciertos planes ocultos que se manejan en los altos puestos del poder mundial. ¿Por qué no sale y lo dice? ¿Por qué no denuncia todo esto? Y alguno dirá, no, porque es que si lo denuncia lo desaparecen. Bueno, correcto, está bien, que denuncie lo que pueda. Pero ¿y por qué apoya a Israel? ¿Por qué lo apoya de esa forma tan decidida? ¿Por qué facilita los planes que esta gente tiene? Entonces ahí no me vengan a decir que si él deja de apoyarlos también lo desaparece, porque entonces no estamos haciendo nada. Él podría muy bien estar en ese cargo, hacer sus políticas, sus cuestiones, sin involucrarse ni facilitarles el camino. Pero él hizo todo lo posible como amigo de ese pueblo para que ellos llevaran a cabo varios movimientos. Y ahora que vuelva al poder, si logra quedar nuevamente, que yo creo que sí, si es que pues este escándalo no evita que él siga como candidato, cuando él vuelva a la presidencia de Estados Unidos, ya ustedes van a ver lo que él va a hacer para favorecer a este mismo pueblo de Yahvé. Solo esperemos a que él logre quedar. Y una vez él esté en ese puesto, todos nos vamos a dar cuenta cómo se van a acelerar aún más los procesos que ya están iniciando en Medio Oriente. Con todo lo que está ocurriendo allí, la figura de Trump va a ser vital para que muchos procesos se aceleren. Por eso es que yo creo que él va a llegar. Porque a este poder oscuro le conviene que este personaje llegue. Ahora, después de eso, que haya algún tipo de muerte política o física mediante su mandato, también podría ocurrir. Eso no quiere decir que no sea así, porque dentro de estas élites, si bien las izquierdas y las derechas pertenecen al mismo origen, se odian. En realidad se odian. Estos poderes están divididos y se tiran los unos a otros, pero de forma despiadada. Pero ambas corrientes tienen un mismo origen. Y el único que va a venir a solucionar todas las divisiones mundiales a nivel político, económico, bélico, es el líder de ese futuro gobierno totalitario. Él es el que va a acabar con izquierdas, con derechas, para instaurar un único gobierno global. Ese es el plan de ellos. Divide y vencerás. Y cuando llegue el rey del mundo, todas las divisiones se acabarán y la humanidad lo va a alabar como si fuese el Salvador. Esa es la realidad. Y no nos dejemos engañar. No, que Trump viene a salvar, que Trump viene a hacer, que Trump viene a decir. Trump lo que va a hacer es ayudar al pueblo de Israel a que termine de recuperar Jerusalén, monte ahí su templo y le facilite el camino al rey del mundo que viene precisamente a instaurar ese gobierno. Esa es la realidad. No nos creamos el cuento de que este señor trabaja por la humanidad, porque no es así. Así que ahí está la psicografía que sale a relucir una vez más en medio de este escándalo político del señor Trump como el hombre orquesta. Vamos a ver si él realmente lo es, porque esta psicografía pues viene circulando desde hace casi 10 años y de momento aquellos supuestos expertos parravichinólogos, como se les dice, no han podido acertar una. ¿Qué opino yo de si él es o no el hombre orquesta? Bueno, debo admitir que sí tiene varias características que lo hacen encajar, lo podrían hacer encajar con este símbolo, pero como siempre lo digo acá, una profecía se da cuando ese símbolo precisamente se abre, se cumple. Aquí podemos especular, podemos interpretar, podemos decir, pero hasta que el hombre orquesta no muera de forma física o política o lo que sea, ahí es donde podremos decir se cumplió esta profecía. Ya sea que sea Trump o que sea otro personaje, pero solo tendrá cumplimiento cuando el evento relatado en la frase tenga cumplimiento. De momento, el personaje que más reúne los requisitos es Donald Trump. En eso yo estoy de acuerdo. Pero, vuelvo y repito, desde el primer mandato se viene hablando de esto y no ha pasado nada. Así que habría que esperar qué pasa con la sentencia, que ahora el 11 de julio se va a dar ya pues el veredicto final. Y vamos a ver qué es lo que hace Trump. Vamos a ver si esto afecta a su candidatura, que yo no creo. Él va a salir librado de esto, no le quepa duda. Se va a presentar a las elecciones y lo más seguro es que va a quedar. Y en medio de su segundo mandato es donde podríamos ver si esta psicografía tiene cumplimiento. Pero lo que a mí más me interesa de toda esta situación es lo que él vaya a hacer una vez llegue al poder. Eso es lo que debemos estar más pendientes, porque este es un amigo de los amos del mundo y con Trump en la Casa Blanca se van a mover muchos más procesos que lo que viene haciendo Joe Biden. Eso sí es lo que va a estar interesante, porque a partir del 2025 pueden pasar cosas muy fuertes allá en Oriente Medio a nivel profético. Bueno, más de lo que ya viene ocurriendo, evidentemente. Así que aquí está la noticia de Donald Trump con su condena.
Ustedes pónganme en comentarios, quiero saber su opinión, qué opinan acerca de esto, de la psicografía de Parravicini, si creen que realmente sea Trump el hombre orquesta, ahí los estaré leyendo. No es más por el día de hoy, si este video les gustó les agradezco un like, la suscripción a este canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.